Y encendemos el radar con el escándalo que desató hace varios días Mariela Contreras, una humilde mujer que reconoció haberle mentido al Estado en uno de los casos judiciales más complejos de la historia del país, la masacre de Mapiripán, que ocurrió entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en ese municipio del Meta, a manos de paramilitares y agentes del Estado colombiano. Estos testimonios terminaron en una fuerte condena a Colombia y además en el pago de millonarias indemnizaciones a familiares de las víctimas. Entre ellas, doña Mariela Contreras, quien con sus graves denuncias pone contra la pared al colectivo de abogados José Alvear Restrepo por la presunta utilización de falsas víctimas para reclamarle al Estado dichas indemnizaciones. Pues Margarita Rojas habló con Alirio Uribe Muñoz, director ejecutivo del colectivo, quien responde las acusaciones de Mariela Contreras, pero también revela que desde el año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía conocimiento de las falsas víctimas. Responsabiliza además el abogado al presidente de la República y al Procurador General de la Nación por la seguridad de todos los empleados del colectivo. Margarita Rojas entra al radar. Resulta por lo menos paradójico que en este proceso, el de Mapiripán, una de las peores masacres, el colectivo termina defendiéndose a sí mismo y es precisamente una víctima la que pone al colectivo contra la pared. ¿Qué pasó en este caso? ¿Cuál es la versión de ustedes? En el 2004, cuando se eleva el caso a la Corte Interamericana, nosotros apoderamos a 11 víctimas, a 2 personas que habían sido asesinadas y a 9 personas que habían sido desaparecidas. 11 víctimas que corresponden a 5 familias. Hoy la Fiscalía dice, hoy después de 14 años, que tiene evidencia de que hay 4 víctimas que apoderó el colectivo que no eran víctimas, que son los 2 hijos de doña Mariela, el esposo de doña Mariela, que se dice que el esposo fue asesinado en un lugar diferente a donde ocurrieron los hechos, y 2 hijos que dicen que están vivos. E igualmente dice la Fiscalía que de la familia Pinzón, donde representamos a 4 hermanos y al cuñado de estas personas, la Fiscalía dice que hay uno que fue dado de baja su cédula, su identidad, porque había sido muerto 8 años antes de la masacre. La señora Mariela llega al colectivo de abogados 5 años después de los hechos, en el 2002, llega remitida por acción social o por personas que estaban en acción social. Ella ya había denunciado en la Fiscalía, ella nos cuenta los hechos y obviamente hasta este momento nosotros le hemos dado credibilidad a la versión de la señora Mariela Contreras, como se la dio la Fiscalía, y por eso la Fiscalía acepta y reporta a la Corte Interamericana a las víctimas, y luego el Estado acepta responsabilidad sobre esos hechos. Pero ahora la señora Mariela Contreras asegura que el hijo apareció después en el 2008 y que ella vino con el hijo y les informó a ustedes de esa circunstancia, que había sido reclutado, que estaba en la guerrilla, mejor dicho, y que ustedes le sugirieron quedarse callados. En la práctica, procesalmente, está el testimonio de ella contra el de ustedes o contra el abogado del caso específicamente. ¿Quién miente? El abogado del caso dice que él nunca habló con ella, ni mucho menos que él haya tenido una entrevista con ella y con su hijo. Eso es algo que se tiene que probar judicialmente, pero llamo la atención que para el 2008 ya habían pasado 3 años después de la sentencia de la Corte y había pasado 1 año después de que habíamos hecho los pagos de las reparaciones que ordenó la Corte Interamericana. Incluso en el año 2009 el Estado colombiano objetó ante la Corte Interamericana 2 víctimas que no representaba el colectivo, que manifestó que tenía evidencia de que no eran víctimas. Bueno, pero entonces desde el 2009 ustedes tienen ya conocimiento de que algo no estaba bien con el testimonio de las víctimas. El primero que se enteró de que estas falsas víctimas no eran víctimas fue el Estado. El Estado lo reportó en el 2009. En el 2009 hubo una audiencia en la Corte Interamericana donde el Estado reportó 2 personas que el Estado consideraba que no eran víctimas. ¿Qué le contesta la Corte? Porque está en la resolución. La Corte le dice, señores Estado colombiano, ustedes reportaron a estas personas como víctimas, yo como Corte no puedo hacer nada. Es decir, más o menos le dice, aténgase a la sentencia, porque usted fue Fiscalía General de la Nación,
la que entregó el listado de víctimas. Pero en este caso la señora Mariela Contreras entonces engañó al colectivo de abogados, porque muy pocas personas creen que una campesina puede engañar a un colectivo que tiene toda la experiencia y todas las herramientas jurídicas. Sí, esa es una situación lamentable, es decir, el colectivo de abogados parte de creerle a las víctimas, siempre le hemos creído a las víctimas. Cuando ella llega acá había denunciado previamente en la red de solidaridad su desplazamiento y había denunciado ante la Fiscalía estos hechos. Ahí hubo mala fe, obviamente, de parte de los que se hicieron pasar por víctimas, pero insisto, fuimos asaltados en la buena fe todos. Es decir, la Fiscalía General también verificó. El colectivo lo que ha dicho ante, digamos, todo este escándalo, si se puede denominar así, es que devolverán el dinero, los 480 millones. Hay toda una polémica en torno a eso también. Hay analistas que consideran que 30% de la sentencia que viene para el colectivo no constituye ni mucho menos una acción de una ONG como ustedes. Lo que hemos pactado con las víctimas es que una vez que se ganan los casos, el 30% de esos recursos van a la institución. Ojo, a la institución, no al colectivo de abogados. Nosotros le hemos dicho a la fiscal general ya por escrito que ponemos a disposición de ella nuestra contabilidad y nuestra contabilidad personal. Alirio Uribe, ni Eduardo Carreño, ni Rafael Barrios reciben un solo peso. Nosotros vivimos de un salario que es menos de lo que gana un secretario de un tribunal superior. Y esos dineros van a un fondo social, a un fondo común, como lo tienen todas las iglesias, como lo tienen todas las corporaciones, todas las fundaciones. Y sobre esos dineros nosotros seguimos atendiendo víctimas gratuitamente. Pero ante la opinión pública también está la sensación de que ustedes se han constituido en una especie de empresa, entre comillas, que funciona, de cobrarle indemnizaciones al Estado. No es cierto, nosotros vivimos de la cooperación internacional, nosotros recibimos dinero del gobierno suizo, recibimos dinero del gobierno de Canadá, del gobierno de Holanda, recibimos de agencias de cooperación, de iglesias, nosotros trabajamos por proyectos, ¿no? Y tenemos un fondo propio, que son estos recursos que se reinvierten en nuestro trabajo social de atención a víctimas. Obvio, el colectivo vale porque estamos atendiendo los casos más graves de violación de derechos humanos en Colombia. Estamos trabajando el caso DAS, donde hay 50 funcionarios involucrados, 4 secretarios de la presidencia, el expresidente mismo. Tenemos cantidades de casos de falsos positivos de ejecuciones cometidas por el ejército y obvio tenemos un equipo de abogados y tenemos una nómina y tenemos secretarias y tenemos auxiliares jurídicos como cualquier entidad, pero no es una entidad con ánimo de lucro. El otro gran cuestionamiento es, defienden a las víctimas, pero ¿por qué solo a las víctimas del Estado o a las víctimas de los paramilitares? Nosotros obviamente hemos priorizado como organismo de derechos humanos la supervisión al Estado para que el Estado cumpla con los tratados internacionales de derechos humanos. Y hemos acusado a los violadores de derechos humanos del Estado. Y nadie nos puede censurar por eso. Es decir, hay muchas organizaciones de víctimas que trabajan, unas por desplazados, otras trabajan por desaparecidos, otras trabajan por secuestrados. Con ellas nos coordinamos en el trabajo. ¿Quién en Colombia se ha atrevido a confrontar semejante poder? Las fuerzas militares, el DAS, el gobierno, los funcionarios, los parapolíticos asociados a la guerra sucia en este país, la paraeconomía. Eso es lo que nos están cobrando hoy, Margarita. Yo te pido que analices y que el país analice por un momento la labor valiente, la labor valerosa que ha hecho el colectivo de abogados. Hemos recibido cantidades de premios internacionales, reconocimientos. Sin duda, pero digamos, hoy en día un sector del país les cuestiona por lo menos parcialidad, es decir, les dicen, ¿para ustedes las víctimas del otro lado no existen? Para nosotros existen todas las víctimas, obviamente. Realmente lo que a mí me duele no es lo que digan del colectivo, es el mensaje que están mandando. Están diciendo que las víctimas de Trujillo no son víctimas, que las víctimas del Salado no son víctimas, es decir, una cantidad de casos. Yo creo que lo que se quiere es mandar un manto de duda sobre las víctimas en este país. Pero sin duda, Lirio, de este caso quedan 2 lecciones y es una, que las víctimas también dicen mentiras, que eso lo está, digamos, en este momento experimentando el colectivo, y 2, que en Colombia hay unas falencias muy graves de investigación. Sí, lamentablemente eso hay que reconocerlo, Margarita. Hay que reconocer que, es decir, el colectivo va a tener que ser mucho más exigente hacia futuro
pero nosotros no queremos caer en el juego que se ha caído en otros países donde tengamos que empezar a investigar las víctimas. ¿Que doña Mariela dijo mentiras? Sí, dijo mentiras, pero eso no quiere decir... ¿Y ustedes le recomendaron mentir? Jamás, jamás el colectivo de abogados le va a decir a alguien que mienta. No tenemos necesidad, Margarita. ¿Qué necesidad tenemos de buscar falsas víctimas en un país que está inundado de víctimas, Margarita? El tema de los testigos o de las víctimas que atestiguan cosas y que tiene que ver con Mapiripán, el coronel Orozco, que ustedes recomendaron, digamos, o pidieron medidas cautelares para él. La Corte acaba de confirmar una sentencia de culpabilidad en este caso de Mapiripán. Hoy en día creo que también el colectivo tiene, digamos, una situación incómoda frente al caso de Orozco, que está fuera del país, libre, y que muy probablemente sea requerido para que venga a cumplir una pena aquí. A través de periodistas nos pidió que lo visitáramos y habláramos con él. Y él nos dijo que estaba siendo presionado, que estaba en peligro, que lo iban a matar, que a él lo estaban culpando. Bueno, él dijo lo que dijo y está en los procesos. Y hoy en día, digamos, frente a las decisiones judiciales ya de tercera instancia, de última instancia, mejor dicho. Hoy en día ya sabemos por decisión de primera y segunda instancia que Orozco es tan responsable como lo es el general Uzcategui. Entonces la justicia tiene que proceder, tienen que aplicarle la pena. Fue el Ministerio del Interior el que presentó el caso de Orozco a la Embajada de los Estados Unidos, ¿sí? Y fue la Embajada de Estados Unidos la que le dio el asilo, no el colectivo de abogados. El Procurador General de la Nación está diciendo cosas muy serias, acusaciones de fraude contra usted, fraude procesal. El presidente está hablando de una falsa, digamos, utilización de los mecanismos de justicia internacional. Hay gente que los está acusando, pero con voces sustentadas y voces autorizadas. Como hay tantos militares procesados, como hay tantos hechos graves que han salido a la luz pública, ahora se quiere culpar al colectivo de que nosotros hacemos montajes judiciales, de que nosotros hacemos fraudes procesales, de que nosotros montamos testigos. Yo lo que le invito es a que lo pruebe, ¿sí? El Procurador General de la Nación es un procurador que ha estado cuestionado por sus posiciones frente a los derechos de las mujeres, frente a sus posiciones conservadoras, a no distinguir sus creencias religiosas de su función pública. Y bueno, él sale a decir que somos una banda criminal. Él se tiene que atener a lo que dijo, ¿sí? Porque nosotros tenemos medidas cautelares. El Estado en su conjunto tiene orden de proteger a los abogados del colectivo de abogados. Si a nosotros nos asesinan mañana, cualquier miembro del colectivo, por esas declaraciones que ellos han dado, la responsabilidad es del presidente, la responsabilidad es del Procurador General de la Nación, del Ministro de Justicia, de todas estas personas que han salido de manera irresponsable a condenarnos anticipadamente por los hechos. Señalar a una ONG de derechos humanos de ser una banda criminal, eso son palabras mayores, eso es mala fe, eso es malintencionado. Y bueno, nosotros miraremos, mira, el agua va a correr y las cosas se van a aclarar. Nos han hecho un daño profundo, Margarita, en nuestra imagen, en nuestro prestigio, pero nosotros dormimos tranquilos, nosotros no tenemos las manos untadas de sangre, nosotros no hemos matado a nadie. ¿Ustedes creen que esto es como paradójicamente una especie de falsos positivos judiciales al interior del colectivo? No, nosotros no creemos que sea así, es decir, para nosotros la masacre de Mapiripán existió, la alianza entre los militares y los paramilitares existió, ellos fueron a Mapiripán, ellos cogieron las personas, ellos las descuartizaron, ellos las quemaron con ácidos, ellos las tiraron al río, es decir, esa historia de Colombia no se puede reescribir, Margarita. ¿Y qué es lo que básicamente ustedes van a argumentar el 23 de noviembre en la audiencia que habrá en la Corte? Básicamente, ¿qué es lo que ustedes van a decir? Nosotros vamos a decir la verdad y vamos a poner las pruebas, ahí están. Este proceso no nació ayer, esto tiene miles y miles de folios, de informes, de estudios, de peritajes, de declaraciones de militares, paramilitares, de funcionarios públicos, de víctimas. Este no es un proceso que se montó con el testimonio de doña Mariela, como lo piensan decir. Sea doña Mariela víctima o no sea víctima, los hechos existieron, Margarita, y los responsables están ahí. Pues ojalá que la justicia pueda mostrar la verdad y pueda dar reparación a las víctimas, 40, 30, 10 las que hayan sido, y sobre todo que se pueda saber la verdad en un momento en el que incluso los mecanismos de investigación están siendo cuestionados. Muchas gracias por estar en el radar. Muchas gracias, Margarita, para ti y para todos los televidentes.